Entonces, vamos a ver cómo es el ciclo de esta canción. Entonces, empezamos que aquí hay dos tipos de hospederos en este tipo de un hospedero definitivo y un hospedero interno. Entonces, ¿cuál es la definición de hospedero definitivo? Que alberga el estadio adulto. El hospedero intermedio es que alberga la larva. Acá, ¿cuál es el estadio adulto? Es el gusano, ¿cierto? Y la larva es el cisticero, que hemos visto de 1 centímetro, ¿cierto? Parathenia solium, el hospedero definitivo es el hombre. Parathenia saginata también es el hombre. Pero el hospedero definitivo es diferente. Parathenia solium es el cerdo y Parathenia saginata es el venado vacuno. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la localización? ¿Dónde se localizan estos adultos? Intestino delgado, todos los cestos del intestino delgado. ¿Cómo están? Fijos. ¿Con qué se fijan? Con el escrotis. Ventosas o ventosas lados. Entonces, ¿cuál es el estadio de salida? Acá es un poco diferente de inmunolepis. El estadio de salida puede ser huevos. ¿Por qué? Porque las proglótidas se desintegran en el intestino. Pero algunas veces el estadio de salida son proglótidas. Por ejemplo, en el caso de Tenia saginata, son proglótidas grandes, 2 a 3 centímetros. O sea, 2 a 3 centímetros más o menos así, ¿no es cierto? Son proglótidas grandes. Y estas proglótidas grandes son más largas que anchas. ¿No? Las maduras son cuadradas, pero estas grávidas son alargadas. Y estas proglótidas tienen una musculatura y pueden salir espontáneamente por el margen anal, no con las heces. Pueden salir con las heces, sí, pero algunas veces comienzan a reptar y atraviesan el esfínter anal y pueden aparecer. De repente la persona siente algo que le camina por la espalda. Agarrar y es un pedazo así, como de carne. Se asusta. Lógicamente no conoce. Y a veces ni siquiera dicen que de repente es una enfermedad venérea. Eso es en Tenia saginata. En Tenia solium, no. Más bien pueden salir huevos o pueden salir pedazos de estrógeno, o sea, varias proglótidas juntas. En saginata también algunas veces, pero en solium es más común que salgan varias proglótidas juntas, ¿no? Entonces la persona va al baño a defecar y ve que hay un gusano ahí en las heces, ¿no? Y se asusta. Entonces eso es el estadio de salida. Entonces pueden ser huevos o proglótidas, cualquiera de los dos. ¿Qué pasa cuando caen al suelo? En Tenia solium los huevos caen en el suelo, ¿no es cierto? Los proglótidas. Y ahí, como no tiene movilidad la de Tenia solium, se queda ahí en las heces. Y ahí se quedan en las heces, las proglótidas, los huevos. Y viene el cerdo y se les come, porque el cerdo es coprófago, ¿no es cierto? Es que ahora ya casi no se ve eso porque ¿ustedes ven cerdos en la calle? Ya entonces, porque se lo roban. Todos están en granjas. Ya felizmente la crianza se ha cambiado. Yo cuando estudié medicina en la USA, no había la avenida Venezuela. Eso era una torrentera. Entonces, si nosotros queríamos pasar de la Facultad de Medicina al estadio, teníamos que bajar por una torrentera así, y una
pasaba agua, basura, todo. Y todas las tardes que salíamos de clases, había un señor que llevaba sus cerditos desde abajo, pasaba y subía los cerdos. ¿A dónde iban? A lo que era la parada. La parada, ¿conocen el Colegio Independencia? Hasta ahí llegaba la Venezuela, para arriba, pero él no pasaba más. ¿Por qué? Porque todo ese sitio era la parada. Venían los camiones. Después la parada se pasó a Timba, no sé si han visto, todavía ya ni siquiera creo que se lo. Pero era la parada, cerrado de camiones, traían frutas, verduras, y como no es, lo desperdician esto, llevaban los cerdos a que vayan a comer ese desperdicio. Pero en todo el trayecto era torrentero, ¿qué había? Heces, la gente de pecado. Entonces los cerditos pasaban y comían las heces. Lógicamente sí, ¿cierto? Bien. Entonces, eso es lo que pasa. El cerdo es coprófago, come las heces completas. Por eso se infecta masivamente, con cientos de huevos. Mientras que el ganado es coprófago. Entonces, ¿qué pasa? El hombre defeca prolótidas de Taenia saginata. Y estas prolótidas, como tienen movilidad, salen de las heces. ¿Y dónde se van? Donde hay plantas, donde hay pequeñas plantas, pasto, etc. Y ahí se esconden para evitar el sol. Y entonces ahí se quedan. Entonces viene el ganado a comer el pasto, la hierba, y se come las prolótidas. Por lo tanto, la infección en el ganado vacuno es con pocos huevos. Que es una prolótida la que se va. El otro se come todo un montón de prolótidas. Y además, pues su cuerpo es más grande, el de la vaca, ¿no? Entonces, esa es la forma de infección para el hospedero intermedio. Entonces, ¿cómo se infecta el hospedero intermediario? Al comer heces o plantas con prolótidas o huevos de sólidos. ¿Está claro? Es decir. Pero ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Nuevamente es el fecales. Es importante. Bien. Entonces, acá es para el ganado vacuno, se come el huevecillo. ¿Y qué pasa? Este huevecillo llega al intestino, pasa por el estómago, recuerden, se activan los huevos en el estómago y pasan al intestino. Eclosiona el huevo. ¿Qué hace el huevo? Sale el embrión hexacanto. Se pega a la mucosa, pero en este caso no va a desarrollar la mucosa, sino busca un vaso sanguíneo. ¿Listo? Y por el vaso sanguíneo, ¿a dónde va a ir? Se irá pues al sistema portal, el corazón, el pulmón, regresa del pulmón, pero no hace ciclo de luz, porque el ciclo de luz significa que tiene que pasar el aparato respiratorio. Acá no, sigue la corriente sanguínea. Llega al corazón izquierdo y de ahí se dispara a cualquier tejido. Entonces los huevecillos llegan al músculo, al cerebro, a cualquier sitio. Pero ¿cuál es lo importante para seguir el ciclo? Que va al músculo. Entonces el embrión hexacanto, recuerden, tiene 30 litros más o menos, el huevo mide 35, 40 litros. Entonces estos embriones que están dentro del huevo, ¿ven? Distinguen el huevo, una cubierta oscura, dura, y ven las radiaciones que tiene, es muy característico. Y acá está el embrión hexacanto. Entonces, este embrión hexacanto llega al músculo. ¿Y qué hace el músculo? En 2 o 3 meses se forma el cisticerco. O sea, de cada embrión hexacanto se va a formar una larva, que es el cisticerco que mide 1 centímetro. Y ahí se queda en el músculo. Entonces, queda en el músculo muchos cisticercos. Y entonces, ¿cómo se infecta el hombre? Al comer carne mal cocida. Un adobo, por ejemplo, o un chicharrón así, un pedazo de carne, que es, si uno lo corta al centro, ve rojo todavía, no ha cocido, ¿no es cierto? Ahí puede haber secos miados. Lo que pasa es que, si ustedes ven ese seco, no lo van a comer, ¿no es cierto? Es una bolsita blanca de 1 centímetro.
Entonces, que van a comer eso, pero no lo ven, porque le ponen aderezo. Por ejemplo, una parrillada para una carne de vaca. Entonces está bien aderezado, cortan la carne y se come. Como es gruesa, no gusta a mucha gente la carne casi cruda, entonces se come los guisados, ¿no es cierto? Entonces, eso es el estadio infeccioso para el hombre. Entonces, el estadio infeccioso para el hombre, ¿cuál es? Cisticerco. Y entonces, este cisticerco, que es una estructura de 1 centímetro, está cubierta y dentro está un escotes. ¿Alguien tiene una bolsita de esas de plástico, pequeñitas, que se trae su pan? ¿Alguien tiene una bolsita? De repente tienes, transparente. ¿Nadie? Ya, está bien. Entonces vamos a ver cómo es un cisticerco, ¿no? Hubiese sido mejor más transparente, pero igual. Lo tienes ahí. Ahí está, préstame eso. No lo voy a ensuciar. Entonces, mira. Esto es así. ¿Esto qué cosa vendría a ser? El escotes, con sus ganchos o los pelos, ¿no? Pero está invaginado. O sea, ¿qué significa invaginado? Está dentro. Entonces el cisticerco lo van a ver así. ¿Se acuerdan que han visto la imagen? Esto está de líquido, tiene un líquido que protege al escólex, pero el escólex está metido ahí. Entonces uno se come este cisticerco, ¿ya? Así se lo come, desde 1 centímetro, llega al aparato digestivo y cuando llega al intestino, los jugos gástricos, los jugos intestinales, la bilis, estimulan al escólex y se vagina. Se vagina y con esto se fija la mucosa, todo esto se desprende y queda el cuello. Y a partir del cuello, 3 meses se desarrolla toda la... ¿Está claro? No lo he ensuciado por dentro. De todas maneras, entonces, eso es lo que pasa en el hombre, ¿no es cierto? Es el cisticerco que llega a nuestro intestino, se vagina, se fija la mucosa del intestino y 2 o 3 veces toda la vida. Y empezamos el primer. Entonces repasemos el ciclo. Hospedero definitivo para Tenia saginata, ¿cuál es? El hombre. Localización. Estadio de salida, huevos o prolóticos. Mecanismo de transmisión, fecal. Estadio infeccioso, cistis. Hospedero intermedio, no, acá es para el hospedero intermedio. ¿Cuál es el estadio infeccioso para el hospedero intermedio? El huevo. El hospedero intermedio come huevos. Mecanismo de infección para el hospedero definitivo. Ese sí es el cistis. Y el estadio infeccioso es el cistis. ¿Listo? Entonces, el mecanismo de infección es comer carne mal cocida. Bien. Entonces, eso es el ciclo de esta parásita. Patogénesis. ¿Cuál es el daño que causa este gusano? El adulto va a causar daño exfoliatriz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque consume gran cantidad de alimentos. Pero también causará daño tóxico alérgico. ¿Por qué? Porque secreta sustancias tóxicas. O sea, el metabolismo, todo lo que come, también secreta a través del termómetro. Entonces hay daño tóxico alérgico. Y ese es el daño fundamental. ¿Por qué? Porque, recuerden, este es un cisticerco, ¿no es cierto? Como hemos hecho el de plástico, con un escólex en su interior. ¿Qué pasa en el intestino? Se vagina, se fija la mucosa, se pierde esto, y a partir del cuello se forma toda la piel. Pero es una sola, por eso se llaman solitarias. Es raro
Tengo un colega que ha fallecido también, que se llama, que él encontró hasta 5 temas en el intestino. Pero eso es cosa rarísima. ¿Cuál es lo común? O sea, una sola. Por eso le llaman solitario. Y entonces, una que se fija acá, que es como una cabeza de alfiler, ¿habrá daño traumático en la mucosa? No hay nada. El resto está en la luz. O sea que no solamente es el daño exfoliatriz, que sustrae alimentos, y el daño tóxico. ¿Cuál es el mecanismo de daño? La alimentación se alimenta de nuestros nutrientes. Tiene tegumento, que sustrae nutrientes, y sustancias excretadas para el daño tóxico alérgico. ¿Cómo es la clínica? Síntomas digestivos, asintomáticos. ¿Saben qué? La mayoría de los pacientes son asintomáticos. No tienen nada hasta que van al baño y eliminan unas cosas. Ahí recién, ya que esto yo dicen, no, yo tenía sensación de hambre. Otros dicen, no, que más bien no quería comer, ¿no? Entonces es muy variable. Nosotros teníamos un amigo, un colega chileno, pastor, y él tenía una tenia saginata en el intestino y no la trataba. Todo le decía, no, no se trata, no déjenme verla. ¿Por qué? Porque dice que a mediodía el investigador trabaja mucho y entonces le daba una sensación de hambre. Ya está fastidiando esta mascota. Entonces, eso le decía que tenía que ir a comer algo, ¿no? Esa sensación de hambre, algunos tienen. Y no se la trataba, ¿por qué? ¿Y por qué no se la trata? Porque me ayuda, me avisa para hacer. Y además dice, para hacer las prácticas necesito prolote, bueno, ya tengo una serie. Bien, eso es lo que pasa. Entonces, es muy variado, la clínica es muy variada. Algunos tienen sensación de hambre, otros inapetencia, otros que se enflaquecen, otros que están gorditos, ¿no? ¿Qué? Hay gente que está gordito, bien alimentado y comen también para él y para ti, ¿no es cierto? O sea, no es todo. Pero es muy variado. Y otros así también. Síntomas generales: sensación de cuerpo extraño. ¿Cuándo se ve esto? Cuando está saliendo una tenia saginata por el esfínter, siente que algo le camina. Esa es una sensación de cuerpo extraño. Algunos presentan insomnio y otros presentan preocupación por haber eliminado problemas y no avisan, ¿no? ¿Qué será eso? Entonces, nada más, la clínica entonces es muy pasajera, casi no se da cuenta, la mayoría se da cuenta. ¿Cuándo se van a dar cuenta que tienen? Cuando eliminan las heces. Las heces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El examen de heces cualitativo, el teléfono, sedimentación rápida también, o puede ser por observación de proglóticas. Aquí la Católica hace campañas de medicina, ¿no? Van, ya tienen un fin de semana, un domingo, en diferentes pueblos, diferentes médicos, veterinarios, patólogos, yo no creo mucho en eso, porque la medicina no es así, de un niño, ¿no? Que vas y dices, ¿qué tiene? Ya tome su medicina. Pero bueno, así le gusta a la gente, y hace. Y un día vino en Víctor, fuimos, y vino un señor con una muestra de esas, así un frasco. Y ya la vi, era la técnica, ¿no? Y entonces me dijo, quiero que me haga examen de estas. Pero usted tiene una técnica, acá estoy viendo, que traía prolote. Sí, pero quiero que me hagan el diagnóstico para que me den un buen tratamiento. Porque acá en la posta ya me han dado y sigo eliminando todo. O sea, venía solo para que le den el tratamiento, pero para el tratamiento necesitaba el diagnóstico, ¿no? Y trajo las prolotes. Listo. Entonces, miren, estas son prolótidas grávidas, así son alargadas. Las prolótidas, así,
Las proglótidas maduras son casi cuadrangulares y las proglótidas inmaduras son más anchas que largas, así como de moléculas. Entonces, ¿qué es esto? Estas son ramificaciones uterinas. Y esto también. ¿Son diferentes? Sí. Este es de tenia solo. Entonces, tenia solo tiene menos de 12 ramificaciones uterinas. Las proglótidas grávidas. ¿Listo? Mientras que las proglótidas de tenia saginata tienen más de 12 ramificaciones. Entonces, si recuerdo, primero, con los huevos no hay diferencia, ¿cierto? ¿El escolis hay diferencia? Sí, sí. Unos tienen, solo tienen ganchos y los otros no. ¿En las proglótidas inmaduras hay diferencia? ¿Proglótidas maduras hay diferencia? Sí. ¿Cuál diferencia hay? Muy bien. Tienen 3 masas testiculares solo y 2 tenia saginata. Pero además, tenia saginata se puede ver con preparación especial un esfínter vaginal. O sea, alrededor de la vagina, un músculo redondeado, que no se ve solo es aquí. Es otra diferencia. Esas son las proglótidas. Y las proglótidas grávidas, menos de 12 ramificaciones uterinas, solo. Más de 12 ramificaciones, huevos no. Bien, profilaxis. ¿Qué hacemos para no infectarnos? No comer carne cruda de animales, ¿no es cierto? De estos cerdos. Esa es la manera de... Yo les decía de este doctor que tenía su tenia saginata. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener una tenia saginata que mide 7 metros o una solium que tiene 4 o 5 metros? ¿Qué prefieren? ¿Solium? No sé. Porque tenia saginata Sus dientes. inclina sus huevos y se da. Pero si yo me contacto con huevos de tenia solium, hago cisticercosis en el cerebro, en los ojos. La cisticercosis es una enfermedad grave, pero solo se da por tenia solium, no por tenia saginata. Entonces, por eso es importante la profilaxis, ¿no? No comer carne mal cocida. Si como carne bien cocida. Por eso es que los judíos, ancestralmente, se supone que han sufrido de cisticercosis y por tenia solium. Por eso los judíos no comen carne de cerdo, ¿saben? Ningún judío come carne de cerdo, solo de vaca. Bueno, el control que tenemos que hacer, evitar el fecalismo. ¿Por qué? Porque está defecando y miren, este cerdito ya está viniendo. Entonces también la crianza de cerdos es importante, ¿no? Y la matanza también, ¿no? Porque ahí se controla. Si el cerdo es criado en buenas condiciones, va al canal, y si no, la matanza es clandestina. Y el tratamiento, praziquantel. Pero acá usamos tratamiento dirigido. No sé si alcanza el tiempo. En la próxima les explico qué es el tratamiento dirigido. Ya se va a